Hola a todos, bienvenidos a Enka Cocina. Mirad qué galletas de avena he preparado hoy. Unas galletas riquísimas sin gluten y con chocolate, frutas, vamos, tienen de todo. Un vicio sin remordimientos que no podremos parar de comer. ¡Empezamos! En un bol añadimos la harina de almendra junto con las hojuelas de avena y una cucharada de bicarbonato de sodio. Añadimos también una pizca de sal y lo mezclamos. Y ya sabéis que os dejaré los ingredientes y cantidades abajo en la cajita de descripción y al final del vídeo. Reservamos y vamos con otro bol a mezclar los ingredientes líquidos. Y empezamos con un plátano que esté bastante maduro y lo trituramos bien. El plátano no hace falta que sea muy grande, ya veis que he usado uno más bien pequeño. Una vez ya esté triturado, le agregamos mantequilla de cacahuete. Ahí está. Y como tengo las manos limpias, pues voy a apurar bien la cuchara. Agregamos también el aceite de coco, jarabe de arce o maple syrup, como lo conozcáis, que también lo podéis sustituir por miel. Esencia de vainilla, una cucharada. Y ya pasamos a integrarlo todo bien. Cuando esté listo, agregamos la harina y la avena y volvemos a integrar. Y nos tiene que quedar una masa bastante espesa, ¿eh? Si preferís mezclar con una espátula, pues adelante. En este punto que la masa está bastante espesa, os será más fácil. Además, la espátula siempre ayuda a recoger restos de la masa por los bordes. Vamos a añadirle ya las chispitas de chocolate y volvemos a mezclar. Ahí dudaba si ponerlas todas porque me parecían demasiadas para la cantidad de masa que tenía. Aunque al final las terminé poniendo todas porque, hombre, con chocolate todo sabe mejor, ¿no? Ahí está el resto de chocolate, que nunca es poco. Además yo estoy usando un chocolate endulzado con monk fruit, así que el remordimiento es menor. Le voy a añadir unas ciruelas secas que no tienen azúcar añadido, simplemente el de la ciruela. Hay que fijarse bien porque a veces nos meten más azúcar extra y ese no lo necesitamos. Integramos de nuevo y esta vez yo he dejado las cerezas enteras. A veces las corto si tengo más tiempo o no me da pereza. Hoy las he preferido dejar enteras, que también les va muy bien para las galletas. Y aquí tengo ya la bandeja del horno con papel de hornear y le voy a pintar un poco con aceite de coco. Nada, no mucho, simplemente una pincelada porque habéis visto que la masa es bastante espesa, así que puede ayudar un poco a que las galletas se expandan en el horno. Mirad, ahí os lo enseño, ya veis que no es mucho. Y es totalmente opcional, si no queréis no hace falta, no es necesario. Y ahora con una cuchara de helado vamos a ir montando nuestras galletas. Y con estas cantidades os saldrán 12 galletas. Si os sobra un poco de masa, la repartís entre las galletas. Con una espátula las voy a aplanar un poco y les voy a dar una forma más redonda. Están bastante pegajosas, ya veis, por la mantequilla de cacahuete. Si os está gustando la receta, me encantaría que me dejarais un comentario, la podéis compartir, le podéis dar un like y os podéis suscribir al canal si aún no estáis suscritos. Y así es como han quedado las galletas.
Ahora las llevamos al horno ya precalentado a 180 grados durante 12 minutos. Cuando las saquéis no las toquéis enseguida, dejarlas enfriar porque si no al estar calientes se os pueden romper. Y mirad ya qué espectáculo, huelen de maravilla, ojalá pudierais oler lo que yo estoy oliendo. Una vez ya se han enfriado un poco, con mucho cuidado las voy a dejar encima de una rejilla hasta que se enfríen por completo y poderlas disfrutar. Y aquí ya las tengo todas y qué bonitas han quedado las cerezas enteras. La verdad que me gustan más que cuando las corto. Mirad, ya voy a probar una. Mirad, están muy blanditas por dentro y por fuera más crujientes. Y se ven oscuras por el jarabe de arce o la miel y la mantequilla de cacahuete. Están súper bonitas, además de riquísimas. Así que me la voy a terminar ya. Y ya os dejo otro día más con una opción de receta más sana para cuando nos apetezca un dulce. Si las preparáis no vais a querer comprar otras nunca más. Como siempre espero que las probéis y que os gusten tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.